Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Estoy grabando la lección número 4. Tiene 3 videos esta lección número 4. El primer video es este. Vamos a seguir trabajando sobre la teoría de la hidroplaca. Esta teoría que explica qué pasó en el diluvio y qué pasó después del diluvio. En este momento vamos a explicar un concepto clave, la presión hidráulica. Cómo es que los líquidos tienen una presión especial, ya que no son comprimibles. Entonces esto nos hace que trabajemos el martillo de agua o martillo hidráulico y los arietes, la fuerza de los arietes hidráulicos. Vamos a trabajar estos conceptos y luego lo vamos a aplicar a la teoría de la hidroplaca. ¿Qué pasó cuando hubo la ruptura de la corteza y la salida del agua supercrítica? ¿Qué pasó con la corteza terrestre? Con esta fuerza enorme que produjo la salida brusca, abrupta del agua supercrítica. ¿Y qué pasó con los sedimentos? Esto nos lo explica la teoría de los martillos hidráulicos y de los arietes hidráulicos. Vamos a ver qué pasa con esto. Estudiamos profundamente y cualquier duda pueden comentarla con un servidor o seguir avanzando en la ciencia y en el avance abierto de la mente para entender el mundo científicamente, no dogmáticamente como quieren algunos que manejan la ciencia sin cuestionar lo principal, la verdad total. Empecemos pues con estos martillos hidráulicos. Muchas gracias. Muy bien, empecemos con el video 4A, flujo de agua y golpes de ariete. Mencionamos brevemente los golpes de ariete en un video anterior, pero necesitamos echar un vistazo más de cerca a este fenómeno, ya que podría haber jugado un papel extremadamente importante en la formación de nuestras masas de tierra en las formas que vemos hoy en día. Vamos a hacer una pequeña revisión. Cualquier tipo de presión, agua, aire, incluso multitudes de personas, siempre fluye de mayor a menor. Esto parece fácil y obvio, pero puede crear algunas situaciones interesantes. El agua puede fluir cuesta arriba si la presión por encima es lo suficientemente más baja que por debajo. Vamos a ver esto en una pequeña explicación que pasa con los árboles. Vamos a dibujar el esquema de un árbol para entender esto de la presión positiva y la presión negativa. El árbol se compone, como sabemos, de sus raíces. Esas raíces se empapan de agua que viene de la lluvia o del riego y esta agua penetra, es absorbida por pequeños túbulos de la raíz que ascienden en túbulos hasta el tronco, las ramas y finalmente hasta las hojas. Al llegar a las hojas, esta agua se transforma junto con el CO2 absorbido por las hojas y por la fotosíntesis, se transforma en glucosa y el desecho es oxígeno. Entonces queda oxígeno libre y glucosa que se almacena en las células de las hojas. Este desalojo de agua genera una presión negativa en todos los túbulos. Entonces sale el oxígeno, se almacena la glucosa y en el agua que estaba ocupando esos túbulos queda un vacío, o sea, una presión negativa. Esa presión negativa que no puede desarrollarse con los líquidos, porque los líquidos no son comprimibles, hace que el agua fluya hasta las hojas, fluya desde la raíz hasta las hojas. Va subiendo, va ascendiendo por presión negativa, ¿sí? Y vence esto inclusive a la gravedad. Es tan fuerte esta presión negativa que vence a la gravedad, porque el líquido no puede ser comprimido. Por tanto, no hay ningún vacío y el agua fluye constantemente desde la raíz
hasta las hojas. Y algunos árboles, pues ya sabemos que son tan grandes como 30 o 40 metros. O sea, no importa la gravedad que tenga. La fuerza de la presión negativa es enorme y hace que esta agua que ingresó por presión negativa a las raíces fluya hasta las hojas y ahí por medio de la fotosíntesis se transforma en glucosa y en dióxido de carbono que sale al aire, que es absorbido del aire. Con el dióxido de carbono y el agua se forma la glucosa y el desecho es el oxígeno, que es el que sale de la planta. Bueno, veamos ahora el concepto básico número 1. El agua líquida no es compresible. En su fase líquida, el agua no se puede comprimir. Esto significa que si la aprietas, no se encogerá y ocupará menos espacio. El aceite tampoco es compresible. Debido a que no son compresibles, el agua y el aceite, cualquier líquido, se pueden utilizar en sistemas hidráulicos. Los equipos de construcción como excavadoras y retroexcavadoras utilizan sistemas hidráulicos para empujar o levantar cargas pesadas. Hay un experimento muy interesante. Si llenas una botella de plástico hasta el borde con agua, luego tápala bien, herméticamente, y ¿serás capaz de aplastar la botella? En esta imagen de la retroexcavadora vemos en los puntos rojos o rosas donde están los martillos hidráulicos o los martillos hidráulicos, realmente las bombas hidráulicas que permiten precisamente levantar grandes pesos o levantar grandes pesos gracias a los martillos hidráulicos. Veamos la capacidad que tenemos de comprimir el agua. En una botella de plástico, por más que tratamos de hacerla menor, es imposible. En cambio, como está llena de aire, ¿sí?, también herméticamente cerrada, fácilmente la comprimimos, la doblamos y podemos fácilmente disminuir bastante su volumen. ¿Sí? Lo que no puede pasar precisamente con una botella llena de agua. Esto significa que el líquido no es comprimible, no se puede comprimir. En cambio, el gas sí es compresible. ¿Sí? Pasemos ahora a estudiar nuestro concepto número 2, que es consecuencia de esto. El aire y el vapor son compresibles. El aire está hecho de moléculas de gas con espacio vacío entre ellas. Las moléculas no quieren acercarse unas más juntas, pero si las aprietas con suficiente fuerza no tendrán opción y tendrán que acercarse unas a otras. Ya lo has hecho con los tanques de helio, ¿no? Les puedes meter mucha presión y se pueden comprimir. Es increíble la cantidad de gas que puedes salir de este pequeño tanque. Y vamos ahora a hacernos una pregunta. ¿Qué pasará con la temperatura si las fuerzas de la molécula de gas se acercan más? Y al acercarse más, ¿qué pasará con la temperatura si se fuerza a las moléculas a acercarse? Obvio, se calentarán muchísimo, se calientan bastante. Las moléculas de gas aumentan la temperatura. En el vapor son pequeñas gotas de agua con moléculas de gas y espacio entre ellas. Si aprietas el vapor, las moléculas de agua y gas se acercarán entre sí y ocuparán menos espacio. Vamos a pensar, ¿qué pasará con la temperatura del vapor si libera la presión? Disminuye rápidamente. La temperatura disminuye rápidamente. Esto es muy importante para la teoría de la hidroplaca. Pasemos ahora a estudiar el concepto básico número 3. Detener repentinamente el flujo de agua puede causar un efecto de golpe de ariete. Si vives en una casa que se calienta usando tuberías llenas de agua caliente o vapor, probablemente habrás escuchado un sonido de golpes en tus tuberías de vez en cuando. Este es un ejemplo a muy pequeña escala del fenómeno llamado golpe de ariete. Un fenómeno relacionado es el sonido y el movimiento choc, choc, choc que el agua hace cuando intenta llenar una jarra de galón rápidamente. Todo esto nos lleva directamente
a la teoría de la hidroplaca. Hay unas preguntas claves. Pensemos en dos cosas que podrían haber creado los martillos de agua o vapor durante la fase de ruptura e inundación. La primera sería el aleteo de la corteza. La pista es que hay un movimiento agitado. La segunda es que salieron sedimentos, rocas graníticas, sales minerales, calizas, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Estaba saliendo además de agua. No solo estaba saliendo agua. También habría disminuciones repentinas de la presión. Por supuesto que sí. Al salir tanta agua, disminuye la presión. ¿Podría la disminución ser tan destructiva como el aumento? Ya vimos que sí. Por tanto, no debemos olvidar que la Tierra es una esfera y que no estamos tratando con tuberías. Todos los videos mostraban tuberías. El agua que fluye desde abajo de un continente puede producir aleteo en más de una dirección. Imagínense lo que sucedería si las olas de aleteo que comenzaron en lados opuestos produjeran picos de presión submarina que viajaran uno hacia el otro y se encontraran bajo el centro del continente. ¿Qué podría pasar? Pensemos, sus ideas, no hay respuesta correcta. Pensemos, ¿qué podría pasar? Sugerencia, veamos lo que dice el Google Earth. Pues con Google Earth vamos a tratar de entender qué está pasando con nuestro mundo actual. Veamos aquí en el color azul claro cómo está en toda la plataforma continental actual. Bueno, esto sería lo que sería la plataforma continental que ahora está inundada, pero sería el límite real de la plataforma continental. En América del Norte se ve claramente, Florida sería mucho más grande, estaría conectada con Cuba, con las islas del Caribe, el Golfo de México sería mucho más pequeño. Está la corteza continental, ahí encontramos realmente el petróleo se encuentra en las aguas no profundas, es muy difícil encontrar petróleo en las aguas profundas, ¿sí? No en las aguas, pues se puede decir que están poco profundas en la corteza terrestre, en la plataforma continental. Sigamos viendo el mapa. Por ejemplo, América del Sur, pues es mucho más grande, se extiende hacia el oriente, hacia las Islas Malvinas, y casi toca el continente antártico. Prácticamente estarían juntos. Fueron separados violentamente. Estaban juntos originalmente América del Sur y la Antártida. En el Atlántico vemos la cordillera medioceánica y por supuesto vemos océano profundo entre esas dos. Cómo fueron separados África de América. Ahí vemos la plataforma continental llena de sedimentos, ¿sí? ¿Y cómo llegó todo esto aquí? ¿Cuáles fueron las fuentes? Comenzaron a disminuir, ya no se disparaban, por lo que la erosión se detuvo. Se detuvo la erosión. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a seguir estudiando este mundo interesante en el que estamos viviendo. Vamos a ver, por ejemplo, el sudeste asiático. El sudeste asiático, que ahora está compuesto por miles de islas, por archipiélagos enormes, desde Indonesia, Filipinas, Borneo, realmente era un solo continente. Igual a Australia, era el supercontinente de Australia y el sureste asiático. Ahí se puede ver que las aguas eran totalmente superficiales, ¿sí? Pegado con Nueva Guinea. Esto nos habla de que estas aguas son muy poco profundas, cuando mucho 100 metros, por tanto estaban comunicadas en tiempo de la glaciación. Veamos otro ejemplo. Este es el caso de Zelandia, el continente recién descubierto con granito debajo de Nueva Zelanda, todo esto alrededor, enorme capa continental, que ya lo había pronosticado Walter Brown. Una de sus predicciones era que había capa de granito en el océano. Se rieron de él, pero esto ha sido confirmado. Realmente la teoría de la hidroplaca nos explica y nos permite hacer predicciones mucho más claras que la teoría de la tectónica de placas. Aquí vemos entonces el continente de Zelandia, ¿sí? Entonces vamos viendo bien que el mundo se puede explicar mejor por el diluvio y por la teoría de la hidroplaca que por la tectónica de placas. Ahora vamos a ver esas trincheras. ¿Ven qué trincheras tan profundas hay en el Océano Pacífico? Hay muchas trincheras.
Esas trincheras, esos huecos que hay en el Océano Pacífico, son enormes. Hay enormes trincheras, las de Japón, las de las Islas Salomón, las de Polinesia, Melanesia. Hay muchísimas, las de las Filipinas, son muchísimas trincheras que hay en todo el Pacífico, sobre todo en el Pacífico eh, occidental. Veamos que estas trincheras no se producen en el lado del Atlántico. En el Atlántico o en el Pacífico solamente hay trincheras hasta llegar al Pacífico oriental. Entonces, en el Atlántico no hay trincheras, prácticamente no hay trincheras. Ahí está la cordillera medio oceánica. Sin embargo, si vemos bien África, vemos estos grandes lagos, que es el lago Tangañika, el lago Victoria, y de ahí surge el Nilo. Toda esa, es como una gran fisura que atraviesa toda África, desde el sur de África hasta el Mediterráneo, ¿sí? Que atraviesa todo África. Por eso aquí hay otra cordillera en el occidente de África, en el suroccidente de África. Vean cómo se ve claramente esa cordillera en Google Earth, ¿sí? En el mar. Cómo sale en dirección sur-suroeste. Bueno, ahora veamos en estas grandes fosas, las fosas del Pacífico. Esas fosas y esas trincheras que hay solamente se dan en el Pacífico con una excepción. Hay una excepción. Estas grandes fosas también se dan en el Océano Atlántico, pero no en el Océano Atlántico específicamente, sino en el Mar Caribe. Vean esa trinchera entre el Mar Caribe y el Mar de las Antillas, al norte de Puerto Rico, al sur de Cuba. Esas trincheras, que son fundamentalmente del Pacífico, también se dan en el Mar Caribe. ¿Qué pasó ahí? Vean estas fosas de Japón, de Kamchatka, etcétera, etcétera. Entonces hay una situación muy especial en esas trincheras, que es precisamente por ese aleteo o ese sismos que hubo en forma de aleteo de la corteza en el momento de la salida del agua supercrítica. Entonces, se detuvo en seco, se chocaron las placas y por eso surgieron las grandes cordilleras y las grandes lisuras. Esto es lo importante. Vean cómo las cordilleras de toda la cordillera, las Rocallosas, la Sierra Nevada, los Andes, todos son producto de un gran choque de la corteza terrestre. Y hubo zonas de altísima presión y de baja presión. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Pues no la tenemos, hay que investigar, hay que seguir estando con mente creativa y seguir estudiando muchísimo. No demos nada por descontado, sigamos estudiando y abriendo nuestra mente a la realidad. Pues bien, en el próximo video vamos a ver cómo el agua en movimiento arregla las cosas, cómo hace capas, cómo estratifica los sedimentos. Vamos a estudiar seria y profundamente el arreglo del agua de las capas sedimentarias. Hemos visto ahora cómo hubo un martillo de agua, un martillo hidráulico que sacó agua y sedimentos y cómo esto erosionó profundamente la corteza terrestre. Vamos a ver ahora qué pasa una vez que el agua ya salió y salieron los sedimentos, cómo se arreglaron, cómo se ordenaron. Mucha atención, muchas gracias, seguimos pendientes.